Hola chicos, bienvenidos a Lingüística con el Hindú o Lingüística para la Vida. Les habla el profesor Edison Tacuri Cabrera y en esta oportunidad voy a pasar a explicar y voy a pasar a responder esta pregunta. ¿Por qué es incorrecto hablar groserías? ¿Te has preguntado alguna vez por qué razones nuestra sociedad no acepta las groserías como un modo de uso cotidiano? ¿Te has preguntado tal vez por qué algunas groserías aún se siguen manteniendo con un grupo de amigos y con otro grupo de amigos no? Este tipo de preguntas vamos a aclararlas en este video. Primero que nada vamos a decir que las groserías es una variación que sufre nuestro idioma a nivel social. Es una variación que se da dentro de nuestra sociedad, de acuerdo a los grupos sociales a los cuales nosotros podamos pertenecer. Muy bien, vamos a comenzar. A esa variación de los grupos sociales le vamos a llamar con el nombre de sociolecto. ¿Y qué viene a ser el sociolecto? El sociolecto es una variación lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Es la variación que sufre nuestro idioma, ¿sí?, a nivel social, de acuerdo a la sociedad en la que nos encontremos, a nivel instruccional, a nivel cultural, a nivel educativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto nosotros seamos personas más instruidas, cuanto más instruidos seamos o cuanto más educados seamos, vamos a comunicarnos mucho mejor. Por eso vamos a decir, a mayor cantidad de palabras o a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de contenidos, tenemos mejores posibilidades comunicativas. Obviamente, si uno no es educado, no apela a la cultura, a la educación, al autodidactismo también, de educarse uno mismo, definitivamente su manera de expresión va a ser completamente básica y elemental. He ahí uno de los detalles importantes también que hay que notar con el tema de la lectura. ¿Para qué leer? Tenemos que leer para tener más conocimiento, tenemos que leer para conocer más palabras, tenemos que leer para comunicarnos mucho mejor. Entonces, a esto le llamamos con el nombre de sociolecto. ¿Y quién estudia el sociolecto? ¿Cómo se llama esa ciencia que se encarga del estudio del sociolecto? Lleva el nombre de sociolingüística. ¿Y qué estudia la sociolingüística? La sociolingüística se encarga de la relación y el análisis de las sociedades y las lenguas o los idiomas. De eso se encarga la sociolingüística. Entonces la sociolingüística va a hacer que nosotros podamos dividir, por ejemplo, las clases sociales en tres niveles del uso de nuestra lengua o de nuestro idioma. En la clase alta, la clase media y la clase baja. Ojo, no estamos hablando de temas económicos o monetarios. Estamos hablando de la clase alta, refiriéndonos a la élite del uso de nuestro idioma. Ojo con ese detalle, es que una persona puede tener mucho dinero, pero si sigue hablando groserías, definitivamente va a estar siempre en el basilecto. Esto que se decía en una canción o en un concierto, hay gente tan pobre que solo tiene plata. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, vamos a decir, aquí está la clase alta, la clase media y la clase baja. Muy bien, aquí está la división también de Eugenio Coserio a través de sus variaciones diastráticas, de sus variaciones verticales, porque sigue justamente este parámetro. Veamos, a la élite del uso de la lengua le vamos a llamar con el nombre de acrolecto, ¿sí? A la clase media del uso de nuestro idioma, de nuestra lengua, le vamos a llamar con el nombre de mesolecto. Y a la clase baja de nuestro idioma le vamos a llamar con el nombre de basilecto. Veamos, vamos a comenzar con la élite del uso de nuestro idioma. Lo ideal. Comencemos. Aquí se encuentra el lenguaje culto. Profesor, ¿a qué nos referimos cuando decimos lenguaje o uso del idioma culto? Nos estamos refiriendo a personas cultivadas, aquellas personas que, cultivan una serie de conocimientos. No olvidemos que la palabra cultura proviene de cultivar y cultivar proviene de culto. Podemos decir que una persona es culta cuando conoce un poquito de filosofía, un poquito de medicina, un poquito de psicología, un poquito de historia, un poquito de lingüística, un poquito de todo. A eso le vamos a llamar con el nombre de personas cultas. Las personas cultas se encuentran obviamente en el acrolecto. Muy bien, pasamos al otro. Literario. Pasamos al uso de nuestro idioma llamado literario. No olvidemos que la literatura es arte con palabras. Utiliza como medio de expresión básica la palabra, ¿sí? Entonces, si utilizan las palabras, obviamente la literatura hace uso pues de la mayor cantidad de palabras. Y no olvidemos, a mayor cantidad de palabras, mejores posibilidades comunicativas.
significativas. Por eso la literatura cumple un papel fundamental dentro de la sociedad, que es, en este caso, hacer de nosotros mejores personas, comunicarnos mejor, adquirir conocimiento y ser capaces también de analizar, criticar, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces tenemos aquí el lenguaje literario. Veamos entonces, el lenguaje científico. Obviamente que el lenguaje científico se encuentra en el acrolecto. Es un lenguaje técnico, es un lenguaje especializado con palabras rebuscadas, etcétera. ¿Sí? Todo científico de diferentes materias se encuentra en el acrolecto. Veamos, también se encuentra aquí el lenguaje técnico. Profesor, ¿y qué viene a ser el lenguaje técnico? El lenguaje técnico viene a ser el lenguaje propio de cada profesional. No olvidemos que cada profesional tiene sus propios tecnicismos, palabras que pertenecen a la disciplina que ellos han decidido seguir. Muy bien, también tenemos aquí el lenguaje profesional, como ya lo he dicho. Muy bien, pasamos al mesolecto. En el mesolecto se encuentra el uso de nuestro idioma de manera intermedia, vamos a decir, la parte media del uso de nuestro idioma. ¿Sí? El estándar, ¿sí? El estándar. Por eso tenemos aquí el lenguaje coloquial. Por ejemplo, los medios de comunicación utilizan el lenguaje mesolecto porque pretenden llegar a un conjunto de personas un poquito mayor. Y lo que tienen que hacer es utilizar un lenguaje estandarizado. Igual también que la enseñanza. Así es, la enseñanza. Nuestros queridos docentes del Perú utilizan también un lenguaje mesolecto. Sería incorrecto utilizar un lenguaje muy técnico, muy elaborado, muy rebuscado. Entonces, los estudiantes no entenderían. Aquí tenemos el lenguaje mesolecto. Muy bien. También tenemos aquí el lenguaje familiar, el que utilizamos todos los días cotidianamente con nuestros papás, con nuestras mamás, etc. Muy bien, y bajamos aquí al basilecto, y aquí en el basilecto se encuentra lamentablemente las groserías. ¿Qué vienen a ser las groserías? Normalmente las groserías son palabras que normalmente tienen un contenido agresivo frente a cualquier persona. ¿Sí? Las groserías pretenden, obviamente, dañar la subjetividad, la emoción, etcétera, de otra persona. Obviamente, esto también depende de la intencionalidad que uno pueda tener. Existen muchas personas que no se sienten agredidas con el uso de groserías. Y tú te preguntas, pero no es incorrecto, pues. Claro que sí. Siempre y cuando no sea agresivo a otras personas, en ese sentido, no sería incorrecto, ¿no? No sería incorrecto, sería correcto, pues. Si las groserías se han inventado para ser comunicadas, definitivamente se tendrían que utilizar. Pero te voy a dar las razones por qué es incorrecto hablar groserías en todo el sentido de la palabra. Primera razón, porque es el nivel más bajo, ¿sí? Muestra el nivel más bajo de la educación de los seres humanos. ¿Sí? Recordemos los sociolectos. Son variaciones instruccionales, educativas, que dependen de nuestro grado de educación. Entonces las groserías, obviamente, degradan nuestra educación y como tal, definitivamente, no son permitidas dentro de nuestra sociedad. 2. Agreden al oyente. Claro que sí. Obviamente, las groserías siempre se han creado, se han inventado con la finalidad de dañar alguna subjetividad de otras personas. Y no olvidemos también de que las groserías, ¿sí?, pueden contextualizarse de acuerdo al lugar en el cual yo me puedo ubicar. A esto le llamamos con el nombre de idiolecto. Por eso, en algún sentido, de alguna manera, las groserías estarían correctas. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en un contexto adecuado con personas que me entienden y cumplo mi función de comunicar lo que quiero decir, entonces estaría correcto. Ese sería también otro pequeño detallito que hay que considerar dentro de las groserías. Tercera razón por las cuales las groserías están mal. ¿Por qué? Porque el basilecto definitivamente no respeta las normas gramaticales, ortográficas, ¿sí?, las normas dadas por la Real Academia de la Lengua Española, etc. Crea sus propios códigos, ¿sí? Muchas de las groserías. Pero algunas groserías también han sido creadas por un lenguaje popular, ¿no? Es una necesidad también que el hombre tiene de expresarse, ¿sí? Necesariamente tiene que haber una manera de expresarse de tal manera que puede herir a otras personas. Lamentablemente, así es el ser humano. Entonces, vamos a decir que no respetan las normas de ortografía. ¿Y por qué es importante respetar las normas de ortografía? Porque esto permite de que todos nos podamos entender de mejor manera. Si no habrían normas, no habrían reglas de estructuración de nuestro idioma o de nuestra lengua, definitivamente cada quien inventaría sus propios códigos
y esto sería prácticamente una fiesta, estaríamos hablando en diferentes versiones del español, etc. Muy bien, por eso es importante también estandarizar y también es importante normativizar nuestra lengua o nuestro idioma. Muy bien, por esas razones. Muy bien, aquí se encuentra el vulgar y el replana. ¿Sí? Una aclaración importante. Las jergas se encuentran en los dos niveles, en el acrolecto y en el basilecto. ¿Por qué? Porque existen jergas profesionales, palabras que pertenecen a una determinada rama científica, técnica, etc. Por eso le llamamos jerga profesional. Y también existe la jerga, obviamente, vulgar, que aquí, lamentablemente, ahí se encuentran las groserías. Muy bien, entonces con todo esto, no hables groserías, ¿sí? Como dice aquí justamente esta teoría, hay que educarnos, hay que instruirnos para hacer mejor uso de nuestro idioma. Y aquí está, estándar, subestándar y superestándar. Tú eliges en cuál de estos niveles encontrarte. Estar en subestándar, en estándar o superestándar. No olvidemos que la clase más baja, obviamente, está en el subestándar, ¿sí? No retrocedas al superestándar, sube al superestándar y supérate. Sigue tus sueños y logra alcanzar todas tus metas. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle me gusta a este video y compartir también si gustas de este tipo de contenidos. Dale me gusta a Lingüística para la Vida y nos vemos en un próximo tema. Chao chicos, cuídense.